tal amigos de YouTube? El día de hoy vamos a hablar de la elipse. Por definición es un lugar geométrico de los puntos de un plano cartesiano tales que la suma de las distancias a dos puntos fijos F1 y F2, llamados focos, es constante. Vamos a observar ese lugar geométrico. Nos dice que por definición la suma de las distancias del foco a cualquier punto de la elipse, sea esta distancia y esta distancia, siempre va a permanecer constante. Es decir, que si tomamos cualquier punto de la elipse, esa distancia siempre va a permanecer igual. Y esa es la definición de elipse. Conozcamos también el centro, que es el punto medio entre los dos focos. Y es importante conocer el eje focal, que contiene exactamente los dos focos y que va a contener al lado de mayor tamaño o al eje de mayor tamaño. Si nosotros trazamos una perpendicular que pase por el centro y que sea una recta exactamente, pues podemos encontrar unos vértices. Vamos a marcarlos a todos. Ahí observamos vértice 1, 2, 3 y 4. Sobre el vértice 1 y el centro hay una medida o hay un lado que le vamos a llamar A. Entonces lo vamos a marcar de esta forma, se llama A. Por lo tanto, ya sabemos que el centro del vértice 1 hay una medida llamada A. Del centro al vértice 3 hay una medida llamada B. Y por último, del centro al foco va a haber una medida llamada C. Aquí tenemos las tres. Esta es A, esta es B y esta es C. ¿Importantes para qué? Para el trabajo de la elipse. Vamos a mirar la relación que existe entre A, B y C. Siendo A la longitud que hay del centro del vértice 1. Aquí le estamos marcando de esta forma. Siendo C la longitud que hay del centro a un foco. Recordemos que ahí está el foco, ¿sí? Y B la longitud que hay del centro al vértice 3. Entonces, observemos lo que está sucediendo en estos momentos, ¿sí? Miremos quién es exactamente A. Estamos viendo A, estamos viendo B en el recorrido de esta elipse. Y vamos a mirar qué relación pueden tener usando el teorema de Pitágoras. Entonces, podríamos decir que si nosotros no conocemos C, lo podríamos hallar con la hipotenusa al cuadrado menos un cateto al cuadrado. Dato importante ¿para qué? Para calcular C o algún lugar que no tengamos de nuestra elipse. Sabemos que si el centro al vértice 1 hay una distancia llamada A, pues la distancia que hay de V1 a V2 será 2A. Sabemos que si la distancia del centro al vértice 3 se llama B, pues la distancia de V3 a V4 será 2B, siendo A el lado de mayor medida. Ya casi para terminar, nos falta hablar del lado recto, pero ¿quién es exactamente? El lado recto es un segmento perpendicular al eje focal que pasa ¿por dónde? Por el foco. Esa longitud que hay entre dos puntos y que pasa exactamente por el foco. A eso se le conoce como el lado recto. Ahora sí que ya conocemos las partes de la elipse, vamos a ver matemáticamente cómo funciona esto. Ahora sí vamos a hablar un poco de la ecuación canónica de la elipse. Tenemos ecuación con eje focal paralelo al eje X. Recuerden que el eje focal es el que contiene a los focos y es donde está ¿quién? Nuestra medida A. Tenemos dos tipos de ecuaciones. Cuando el centro se encuentra en las coordenadas 0,0, o sea en el origen, ¿qué sería este tipo de ecuación? O cuando la elipse se encuentra en un lugar diferente al origen, ¿qué sería este tipo de ecuación? Siendo H y siendo K el centro de la elipse. Siendo H y siendo K el centro de la elipse.
Ahora hablemos de la otra ecuación canónica de la elipse. ¿Cuál es? Ecuación con eje focal paralelo al eje Y. En este caso la elipse es vertical. Sigue apareciendo el lado A de mayor medida con el vértice 1 y con el eje focal. Hay que tener en cuenta en este caso que la ecuación, cuando el vértice está en el origen, pues su ecuación será x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado. Una particularidad, ahora el a se encuentra debajo de ¿quién? Del y. Tener en cuenta eso. Y siempre la sumatoria de esto da igual a ¿cuánto? A 1. Miremos el otro detalle. Cuando el centro es diferente a 0,0 o diferente al origen. Coordenadas h, k, y tener en cuenta también aquí que es a cuadrado debajo de ¿quién? Del y. Para poder entender un poco más esto necesitaríamos de un ejemplo. Entonces en nuestro próximo video encontrarías el ejemplo para aclarar un poco más estas cuestiones. Yeah, we'll break or roll, there's no U-turn.